Vamos a resolver un par de ejercicios más, ¿ya? A ver, utilizando la misma mecánica, vamos a resolver este que está aquí en la pantalla. Dice, escribir un programa que permita calcular el área lateral, área total y volumen de una pirámide hexagonal regular, dados como datos el lado de la base, el lado, y el apotema de la pirámide, apotema. Use las siguientes fórmulas, y me dan las fórmulas ya definidas para poder ejecutar este programa, ¿no? Elaborar el programa básicamente. Tenemos entonces aquí un grafiquito que me explica qué es lo que estamos haciendo. Este es un programa básicamente de geometría plana. Entonces vamos a traducirlo a lo que nosotros ya hemos hecho. Por ejemplo, los datos de entrada, ¿cuáles serían para este programa? Inclusive aquí me los están dando, ¿no? Dice, dados como datos, el lado de la base, lado, y el apotema de la pirámide. Entonces, aquí le pongo el lado y el apotema. Esos son mis datos de entrada. ¿Cuál es el proceso? Bueno, el proceso básicamente son las fórmulas, ¿no? Entonces, la fórmula es aquí, altura es igual a raíz cuadrada de apotema al cuadrado, apotema al cuadrado, apotema al cuadrado, menos 0.75 por el lado al cuadrado, menos 0.75 por el lado al cuadrado. Esa es la primera fórmula que me están poniendo acá. Luego viene el área lateral. El área lateral es igual a 3 veces el lado por el apotema. Y el área total es igual al área lateral más el lado al cuadrado por 1.7321 por 6 entre 4. Y el volumen sería igual al lado al cuadrado por 1.7321 más, perdón, por 6 entre 4 por la altura entre 3. Esas son las fórmulas. Fíjense, noten que las fórmulas cuando se ejecutan básicamente también tienen un orden, ¿no? Primero tengo que calcular la altura, luego el área lateral para poder calcular el área total, ¿no? El área total, por ejemplo, tiene como dato el área lateral, que debo de calcularla antes. La altura, que es lo que está acá, que está calculada acá arriba, ¿no? Para calcular el volumen. Entonces, la secuencia de ejecución también tiene que ser básica la misma, ¿no? Por último, la salida será el área lateral, el área total y el volumen. ¿Ok? Bien, entonces tenemos nuestra entrada, nuestro proceso y nuestra salida. Ahora voy a hacer mi programa. Igual, abro el Notepad más. Como este fue el anterior, voy a abrir uno nuevo, es archivo nuevo. Entonces me genera aquí una nueva pestaña para poder escribir mi programa, ¿no? Entonces, esto de acá es lo que vamos a traducir
hacia el lenguaje de programación Ruby. Tengo dos datos de entrada, primero el lado y después el apotema. Entonces, puts, ingrese el lado de la pirámide hexagonal. Lado es igual a gets.toF, porque son números decimales, ¿no? Y luego pondré puts, ingrese el apotema de la pirámide hexagonal. Apotema es igual a gets.toF. Fíjense, noten que aquí cuando yo escribo no le he puesto, por ejemplo, acento aquí, ¿cierto? Debería ponerle porque, bueno, para que esté bien escrito. Pero este lenguaje de programación básicamente no acepta acentos, ni siquiera cuando son textos. Para poder hacer que esto funcione, o sea, para poder escribir bien, por ejemplo, yo le pongo pirámide, así como debe ser. Pirámide. Cuando yo le pongo un carácter especial, tengo que primerito tengo que ponerle un comando que está como si fuera un comentario, pero en realidad es un comando. Ya esto sí lo interpreta el compilador, o sea, el Ruby. Entonces le pongo hashtag Michi encoding UTF-8. Ese comando que está como si fuera un comentario, en realidad el programa sí lo reconoce. Y lo que me hace es, me permite que yo escriba acá cualquier cosa. Puedo poner ñes, puedo poner... Entonces, como buena práctica, como uno siempre pues está acostumbrado a escribir bien, supuestamente, lo que hacemos es, primero, como buena práctica, es poner ese hashtag para evitar cualquier error que se podría presentar. Siempre. ¿Ya? Esta es una nueva que lo anoten. De aquí vamos a hacer una prueba sin eso para que vean el error que sale, ¿ya? Y después le ponemos de nuevo para que vean que ya no sale el error. Bien, entonces ahora sí hacemos la parte del proceso. La parte del proceso decía que la altura es igual a la raíz cuadrada. La raíz cuadrada habíamos dicho que es mat.sqrt. Raíz cuadrada del apotema al cuadrado menos 0.75 por el lado al cuadrado. Ahora sí está traducido la fórmula que estaba aquí, esta fórmula, y que después nosotros la pusimos acá de otra manera. Ahora sí está escrita en el lenguaje de programación que estamos utilizando, que es este de acá. Esa es la altura. Después viene el área lateral. Área lateral es igual a 3 por el lado por el apotema. Después viene el área total. El área total es igual al área lateral más lado al cuadrado por 1.7321 por 6 entre 4. Sí. Y el volumen es igual a esto que está acá, ahorita lo voy a explicar, por altura entre 3. Este 4.0 y este 3.0 que está acá, básicamente los he puesto porque cuando trabajo con números decimales y hago divisiones con enteros, aquí, por ejemplo, si yo lo pongo así, sería una división entera. Entonces se comerían los decimales.
O sea, se los trunca. Ahí el resultado sería 1 nada más. Y estaría incorrecto porque se espera un resultado decimal. Cuando yo tengo una división entre un número entero y otro número entero, siempre voy a obtener como resultado otro número entero. Pero si yo divido un número entero entre un número decimal, siempre voy a obtener un número decimal. Entonces, para que esta operación obtener un número decimal, entonces el 4 lo escribo como decimal. 4.0 y igual con el 3, 3.0. ¿Se puede poner como una buena práctica? Sí, para que evites el tema de pérdida de decimales. ¿Ya? Seguimos ahora, entonces ya vamos a obtener la salida. La salida será el área lateral es igual a área lateral punto tu s. Puts el área total es igual a área total punto tu s. Y el volumen es igual al volumen punto tu s. Y ahí estaría mi programa. Voy a grabarlo, voy a guardarlo. Guardar como, lo voy a poner ejercicio 2.rb intro. Y ahí está. ¿Ok? Vamos a ejecutarlo. Entonces Ruby ejercicio 2, el lado de la pirámide hexagonal 3.5, el apotema 4.6. Fíjense, ahora voy a revisar. Aquí me salió un error. Ya justo iba a empezar a generar errores para enseñarles a cómo deben de subsanar sus errores de sintaxis. A veces nunca nadie está libre de haber escrito algo mal. ¿Ya? ¿Cómo se interpreta esto que está acá? Fíjense. Esto de aquí es un error. Estas primeras letras que están acá es el nombre del programa. ¿Se dan cuenta? Mira, dice ejercicio 2.rb. Este numerito que está acá es muy importante, fíjense. 9 es la línea donde está el error. Y esto que está acá es básicamente la definición del error. Aquí dice, en la línea 9 y en main, que es el programa, dice, no está definida la variable o método área lateral. Entonces yo voy ahora acá y reviso, fíjense. Aquí dice área lateral. Pero aquí arriba yo la puse área lateral. Entonces, corrijo aquí, área lateral deben ser iguales, ¿no? Si ustedes pintan así, fíjense, todos se pintan. Cuando estaba así, solamente se pintaban las de abajo. ¿Ven? Entonces aquí pongo área lateral. Ahora sí, perfecto. Lo grabo porque he hecho una modificación y lo vuelvo a ejecutar. Ese es el proceso para dar mantenimiento, ¿no? 3.5, 4.6. Ahora sí está bien. ¿Ya? Fíjense, voy a generar otros errores. Voy a quitarle esto que está acá. ¿Ya? Lo voy a ejecutar. Fíjense lo que sucede. Sale un error de arranque nomás. Dice, ejercicio 2.rb en 2, o sea, en la línea 2, ya cuando empieza a escribir, dice invalid multibyte char us ASCII. O sea que hay una letra en el alfabeto ASCII de los Estados Unidos que no está considerada, que es la A, porque está con acento. Esos son los errores que se evitan poniéndole hasta encoding UTF-8. Lo grabo de nuevo, lo vuelvo a ejecutar y ahora sí, ahora sí sale bien.
¿Ya? Bien, entonces vamos a desarrollar el siguiente ejercicio que dice lo siguiente. Dice, una temperatura Celsius puede ser convertida a una temperatura Fahrenheit de la siguiente manera. Y da una fórmula. F es igual a 9 quintos por C más 32. Donde C es grados Celsius y F es grados Fahrenheit. Entonces me voy a mi tablita. Acá está. ¿Cuáles son mis datos de entrada? Estos son mis datos de entrada. Los Celsius. Vamos a poner la palabra completa para que sea de acuerdo a lo que les he explicado. Pues, ¿no? Celsius. ¿Cuál es el proceso? Es la fórmula. O sea, es 9 entre 5 por Celsius más 32. Y la salida son los Fahrenheit. Este es más sencillito, ¿no? Una formulita nomás y ya. Bien, vamos a desarrollarlo. Archivo, nuevo, me genera otra pestaña acá. Y empezamos a resolver. Encoding, .f-8, puts, ingrese los grados Celsius. Celsius es igual a gets.toF. Los Fahrenheit es igual a 9 entre 5.0, porque son divisiones enteras, ahí sí, por los Celsius más 32. Ahora la salida, puts los grados Fahrenheit son más Fahrenheit.2S. Para comprobar que está bien escrito, miren, le doy clic aquí, está bien escrito, ¿no? Celsius, a ver, Celsius, ahí está, Celsius. Archivo, guardar como, ahora le pongo ejercicio 3.rb. Ahora para ejecutar, le doy aquí en ejecutar, Open Cursor MD, Ruby, ejercicio 3.rb. Ingrese los grados Celsius. 35.3 grados Celsius equivalen a 95.5399999 grados Fahrenheit. Bien, entonces vamos a ver hoy día el tema de programación básica. Lo que vamos a ver es los algoritmos que son ejecutados por una computadora. ¿Se acuerdan que habíamos indicado en la clase pasada que los algoritmos habían de dos tipos? Aquellos que son ejecutados por las personas y aquellos que son ejecutados por las computadoras. Aquellos que son ejecutados por las personas son los que hemos visto hasta la clase pasada. Hasta inclusive la práctica va a tratar de esto. Son algoritmos descriptivos. Hoy día vamos a ver el tema relacionado a aquellos que son ejecutados por las computadoras. Entonces tienen algunas diferencias importantes, pero básicamente al final vienen a ser casi lo mismo.
Entonces, las fases para la solución, ejemplo de desarrollo y programas Ruby, que es el lenguaje que vamos a utilizar. Ruby, sí. Bien, entonces fíjense, básicamente el algoritmo que es ejecutado por las personas tiene básicamente tres partes. La entrada, el proceso y la salida. Todos los algoritmos que son hechos para que la computadora los ejecute, básicamente tienen siempre estas tres partes. ¿Por qué es que un algoritmo hecho para la computadora tiene estas tres partes? Básicamente porque la computadora ya es un dispositivo que nos sirve a nosotros para que nos ayude a solucionar problemas. Es diferente a los anteriores porque los anteriores básicamente era una lista detallada de lo que teníamos que hacer para resolver un problema determinado, ¿no? Del 1 al número que correspondía, básicamente íbamos paso a paso y la persona básicamente lo sigue y soluciona su problema, ¿no? Entonces, así habíamos dicho, por ejemplo, que para hacer una comida, un postre, algo, básicamente teníamos que seguir una secuencia también, ¿no? Y así habíamos hecho un montón de ejemplos con respecto a esos tipos de algoritmos. Ahora, cuando ya estamos al frente de una computadora, básicamente lo que tenemos que hacer es aprovechar el tema de procesamiento de la computadora para que ella nos ayude a resolver los problemas que nos plantearían, ¿no? Entonces, siempre la computadora básicamente necesita una entrada de datos. O sea, necesita algo que es lo que va a procesar. Luego la computadora básicamente realiza el proceso, que es la segunda parte. Realiza el proceso, hace los cálculos, todas las operaciones aritméticas o de cualquier tipo que pueda, y de acuerdo a eso nos emite un resultado, ¿no? O sea, básicamente, por ejemplo, cuando nosotros usamos nuestros dispositivos móviles también, básicamente trabajan igual, ¿cierto? Yo le doy un dato, por ejemplo, si me pide algún tipo de información, tu nombre, tu correo, yo le doy la información, le doy la tecla siguiente o aceptar, la computadora hace un proceso y me devuelve un resultado. Siempre me devuelve un resultado. Ok, está bien, su registro está correcto. O dependiendo de lo que haya pedido, ¿no? En caso de que pida, por ejemplo, un delivery, hago el envío de mi dirección y me devuelve diciéndome que su orden ha sido tal número y llegará a tal hora, una cosa así. Entonces, básicamente es un proceso que nosotros llevamos contra la computadora, siempre. Entonces, básicamente estas tres fases son las que están inmersas ahí dentro de ese proceso, ¿no? Entonces, siempre hay una entrada, un proceso y una salida. Fíjense, por favor, del proceso, estas tres fases, estas tres etapas, van a estar presentes de aquí en adelante siempre que hagamos nuestros ejercicios. O sea, siempre tenemos en adelante que pensarlo de esa manera. ¿Cuál va a ser mi entrada? ¿Qué proceso va a realizar? ¿Y cuáles van a ser mis resultados o resultados que voy a obtener de ese proceso? Entonces, así es como nosotros debemos de enfocar los problemas a partir de ahora. ¿Por qué? Porque la que va a solucionar los problemas básicamente va a ser la computadora. ¿Ok? Entonces, básicamente de ahí nace el concepto de lo que es el programa. El programa básicamente es un conjunto de instrucciones para resolver las instrucciones de una determinada tarea y sigue siempre la misma secuencia, ¿no? Una entrada, un proceso y una salida. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hemos explicado y un programa? Básicamente que el programa de computadora ya es un lenguaje de programación. Cuando hablamos de un lenguaje de programación, básicamente estamos hablando de una sintaxis que tiene el lenguaje. Es como el castellano, es como el inglés, básicamente. Yo tengo básicamente una situación en la cual tengo que representar algo que estoy pensando. Por ejemplo, si estoy pensando en una palabra, por ejemplo, leer. Leer, yo lo escribo básicamente en el castellano lo escribo así, leer. ¿Cómo lo escribiría en otro lenguaje? En el inglés, por ejemplo, sería así. Sería read, ¿cierto? ¿Va a significar lo mismo? Sí, ¿cierto? Significa lo mismo, lo que pasa es que están escritos de otra manera. Los lenguajes de programación son básicamente similares. Las cosas se hacen iguales, pero se escriben de manera diferente. O sea, cada lenguaje tiene su forma de escribirse.
En algunos comandos, algunas secuencias van a ser similares los lenguajes inclusive, pero siempre tenemos que respetar su sintaxis. O sea, su sintaxis quiere decir cómo lo escribimos. Si nosotros escribimos esto así, ¿estaría bien? Estaría mal, ¿cierto? Si escribo RED, sería otro significado. ¿Por qué? Porque está mal escrito, o sea, la sintaxis está mal. Entonces, igual cuando yo escribo un comando en el lenguaje de programación que vamos a ver, también me va a dar un error de sintaxis, porque está mal escrito. Entonces tenemos que pensarlo de esa manera. Cuando veamos los comandos que nosotros necesitamos para ya hacer un programa, básicamente tenemos que aprenderlos, así como cuando aprendimos un lenguaje, otro lenguaje, el inglés, por ejemplo, vamos aprendiendo, tenemos que aprender los verbos, tenemos que aprender un montón de palabras que tenemos que ver para poder escribir, para poder hablar, ¿cierto? Bueno, acá no van a ser tantas, ¿no? Van a ser algunas palabras que son los comandos que nosotros vamos a indicar para que ustedes puedan escribir un programa de acuerdo a lo que vamos a pedir, ¿ya? Son poquitos, pero sí hay que escribirlos bien, hay que escribirlos siempre ordenado, siguiendo el esquema del algoritmo, ¿no? De arriba hacia abajo, siempre de manera ordenada, una secuencia lógica y ordenada. Eso sí se respeta tanto en los algoritmos para las personas como en los algoritmos para la computadora. ¿Ok? Entonces, seguimos, y tenemos que ver aquí, fíjense, unos conceptos importantes. Hemos hablado de datos de entrada, por ejemplo, ¿no? Los datos de entrada, hemos dicho. Los datos de entrada, básicamente, son aquellos que el algoritmo necesita para resolver el problema. Pero, ¿qué cosa es un dato? Dato, básicamente, es la identificación, la característica, el atributo que tiene una entidad, que tiene un objeto. El dato es el valor, ¿no? Por ejemplo, si yo pienso en el dato, por ejemplo, mi nombre es Roberto. El valor, ese Roberto, es el dato. Por ejemplo, la edad. ¿Qué edad tienes, por favor? 3-4. Ese es tu dato. Él tendrá otro dato. Pero cuando los datos los asociamos, los agrupamos, los generalizamos, básicamente decimos la edad, ¿no? El nombre, el apellido. Esos valores, esos identificadores, esas cositas que hemos generalizado, en cuestiones de programación se llaman variables. Entonces, una variable básicamente es aquel identificador, o sea, el nombre, que en algún momento va a almacenar un valor de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, si yo digo edad, en algún momento en la memoria del computador se va a almacenar un valor ahí, por ejemplo 34. La memoria del computador es básicamente la que nos ayuda a nosotros a almacenar información para poderla procesar. Pero la tiene que almacenar de una manera ordenada también. O sea, no la puede almacenar de una manera dispersa y, por ejemplo, yo ingreso a la computadora, ingreso 34 a la memoria y 34, pues, la computadora no sabe de qué cosa es. Entonces tiene que tener un identificador, tiene que tener algo que sepa eso, qué cosa es ese 34. Entonces, al momento de darle el nombre, es que nosotros creamos la variable. Entonces ya cuando utilicemos al momento de programar, ese valor será, pues, representado por la variable edad. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros trabajamos con los programas, trabajamos no con los datos, sino con las variables. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si trabajo con un dato, el programa me va a servir solo para ese dato. Y lógicamente cuando yo hago un programa, yo no hago un programa para que me trabaje solamente una vez, ¿no? Tengo que sacarle el jugo a la computadora y tengo que hacerlo para que trabaje siempre para cualquier número, dependiendo del programa que me están pidiendo. ¿Ok? Entonces, las variables, además tenemos que tener en cuenta que hay tipos de variables o tipos de datos
que se almacenan en tipos de variables. Y esto ya nosotros lo conocemos por experiencia. Por ejemplo, salud. Por ejemplo, si yo digo la cantidad de alumnos que hay en el salón, ¿qué tipo de dato es? ¿O qué tipo de variable? Entero, numérico, entero. O sea, es un valor numérico, ¿cierto? Entero. Porque no tenemos medios alumnos, ni un cuarto de alumnos, ni nada, ¿no? Entonces, no podemos dividir la variable, básicamente son números enteros. Y así podemos decir, pues, el número de carpetas, el número de computadoras, etcétera, etcétera. Pero eso ya nosotros lo conocemos, ¿cierto? Lo hemos aprendido a identificar, creo que en primaria, pues, ¿no? Cuando aprendíamos aritmética los primeros años. Igual es acá, igual tenemos que identificarlos para saber qué tipo de variable es la que vamos a utilizar. Eso es muy importante porque a veces las variables pierden datos o pierden precisión si no definimos bien el tipo de variable que vamos a utilizar. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, podemos tener la talla de nosotros, de cada uno, las notas que podemos obtener, qué tipo de datos son. Decimales, numéricos decimales, ¿cierto? Ahí sí yo puedo tener 15.25, esa es mi nota. 1.75 es la altura, o la talla, ¿no? 80.5 kilogramos, eso es peso. Entonces son variables de tipo numérico decimal, ¿ya? Entonces, las variables de tipo numérico pueden ser enteras y decimales. Después tenemos variables de tipo cadena o de tipo string. Las variables de tipo cadena o tipo string son básicamente textos. Textos que están limitados o representados entre comillas. Por ejemplo, una variable cadena podría ser avenida La Marina 3420 pueblo libre, sería una dirección donde tenemos nosotros letras, caracteres especiales, números. Dentro de una variable de tipo cadena podemos nosotros tener cualquier sea carácter que represente la computadora, ¿no? Pero siempre entre comillas, ¿ya? Esos tipos de variables son importantes y las vamos a ver en un tema al final del curso. Y luego vienen las variables de tipo lógicos. Los variables de tipo lógicos tienen dos valores, pueden tener dos valores, o verdadero o falso. Y son las variables que se utilizan básicamente cuando veamos el tema de sentencias selectivas, cuando haya que tener condiciones en los programas. Ese es el siguiente tema que vamos a ver después. Ahora, hay muchos tipos de variables, hay otros tipos de variables, pero nosotros, para lo que nos interesa, para los programas que vamos a resolver, vamos a trabajar básicamente con estos tipos, nada más. O sea, nos centramos básicamente en lo que necesitamos, ¿ya? Eso no quita que ustedes en algún momento, si quieren investigar un poco más, puedan entrar y puedan ir y ver cuántos tipos de variables hay, y pueden ver que hay muchos otros, ¿ok? Bien, como las variables son pedazos de memoria o espacios de memoria donde almacenamos los datos, y esos datos son cambiantes, o sea, varían en el tiempo, por eso se llaman variables. También existen los que se llaman las constantes. Las constantes básicamente son aquellas que su valor no se modifica en el tiempo. Su valor siempre es fijo. En el tiempo me refiero cuando ejecutamos el programa, ¿no? Ejecutamos un programa y ese programa, desde arriba hacia abajo, nunca cambia el valor de esa variable, de ese, en este caso, constante, ¿no? La variable sí puede ir cambiando, o sea, se puede ir variando el valor en la ejecución del programa, pero la constante no. ¿Okay? Ahora, un tema importante es cómo podemos nosotros nombrar a las variables. Las nombramos básicamente colocándole como identificador aquel valor que representan. Por ejemplo, si yo quiero representar la edad, pongo así.
no pongo así, o sea, no pongo la letra E nomás, porque no sería un identificador válido, porque solamente quizás yo lo entendería. Y la idea no es que yo lo entienda, sino que lo entienda cualquier persona que pueda ver mi programa. Entonces yo no puedo poner las letras así, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero representar la cantidad de alumnos, ¿cómo lo escribiría? Sería así: cantidad alumnos, todo junto, como si fuera una sola palabra, cantidad alumnos, como si fuera una sola palabra, ¿ya? Otra particularidad de las variables es que todas están escritas con letras minúsculas, no llevan acentos, no llevan caracteres especiales, ¿ya? Pero las constantes sí se escriben con letras mayúsculas. Por ejemplo, así como está ahí, pi está escrito con letra mayúscula, ¿ok? Y GB está con letras mayúsculas. Entonces, de esa manera se diferencian las variables de las constantes. Bien, entonces ahora sí, fíjense, vamos a empezar a ver cómo vamos a empezar a programar. ¿Ya? Este es el tema importante del día. Cuando empezamos a programar, nosotros básicamente tenemos un enunciado. El enunciado básicamente nos dice qué cosa es lo que tenemos que hacer. O sea, nos piden las cosas en el enunciado. Lo primero que tenemos que hacer es analizar el problema. Cuando analizamos el problema tenemos que distinguir dos cosas. Primero, ¿cuáles son mis datos de entrada? Y segundo, ¿qué cosas me están pidiendo? ¿Ok? Entonces yo voy a plantear un problema, que es el que vamos a ir desarrollando paso a paso, que es el siguiente. No sé si está por acá. Acá está. Dice así: desarrollar el análisis y diseño para la elaboración de un programa que calcule el promedio de 3 notas. Aquí está el análisis y diseño. El análisis hemos dicho que es identificar cuáles son mis datos de entrada y cuáles son mis datos de salida. Y el diseño básicamente es cómo lo voy a resolver. O sea, el algoritmo que me permite desarrollar ese ejercicio. Entonces, yo tengo aquí este ejemplo, como ya lo he dicho. ¿Cuáles creen ustedes que son mis datos de entrada? Las notas, correcto. O sea, la nota 1, la nota 2 y la nota 3. Ahora tenemos que pensar ya como variables, ¿no? Nota 1, nota 2, nota 3 son mis 3 variables, son mis 3 datos de entrada, ¿cierto? ¿Y qué cosa me están pidiendo? El promedio. Me están pidiendo el promedio. O sea, mis datos de entrada son nota 1, nota 2, nota 3, y los datos de salida son el promedio. Entonces aquí dice, primero debemos determinar cuál es el resultado a obtener, el promedio. ¿Qué es lo que nos piden como resultado? Ese es el promedio. Después debemos determinar qué necesitamos para obtener dicho resultado. O sea, este promedio. Necesitamos las 3 notas, es lo que hemos conversado ahorita, ¿no? Y finalmente determinamos cómo realizamos el cálculo, que es el diseño. Entonces, aquí está básicamente lo que deberíamos hacer. Aquí dice, datos de entrada, las 3 notas, nota 1, nota 2, nota 3, y datos de salida, el promedio. Entonces, si lo llevamos al esquema que hemos dicho, donde tenemos que resolver un algoritmo que es un programa computador, tenemos las 3 fases: la entrada, el proceso y la salida. ¿Ok? Entonces acomodamos aquí cómo es nuestra entrada. Va a ser la nota 1, la nota 2 y la nota 3. Son los valores que necesitamos para hacer los cálculos. ¿Cuál es el proceso? Pues el cálculo. La operación aritmética que me determina ese promedio. Que yo lo debo de conocer, ¿no? O sea, básicamente son cosas que ya yo sé.
nota 1, nota 2, nota 3, todo entre paréntesis porque toda esta suma se va a dividir entre 3. Y por último, la salida será el promedio. ¿Ok? Entonces siempre vamos a tener ahora entrada, proceso y salida. Bien, entonces, basados en esto de aquí, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a encontrar en el lenguaje de programación que vamos a ver cómo es que vamos a hacer la entrada, cómo es que vamos a hacer el proceso y cómo es que vamos a hacer la salida. O sea, vamos a hacer la traducción de esta lámina que está acá a los comandos del lenguaje de programación que tenemos que utilizar para hacer el programa. ¿Ya? Entonces, el lenguaje de programación que vamos a utilizar, como les comentaba, es el Ruby. Ruby, aquí está, ¿ven? Aquí dice Ruby. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, fíjense, para yo hacer la definición del programa en cuanto a la entrada de datos, el comando Ruby que me permite hacer eso es el comando gets. Aquí está escrito, ¿ves? Se escribe con letras minúsculas, ¿ya? Pero cuando yo hago el comando gets, cuando yo ejecuto el comando gets, el lenguaje de programación básicamente ya domina el computador, ¿no? O sea, ya maneja la computadora, o sea, la ejecución. Cuando yo pongo gets y el lenguaje, cuando va ejecutándose línea a línea, encuentra esa palabra, lo que hace es se detiene ahí. Detiene la ejecución, ¿para qué? Para que yo ingrese la información, pues porque son comandos que me permiten ingresar la información, ¿cierto? Ahora fíjense, como yo le he dicho que es un ingreso de datos, los datos, cuando yo trabajo con un programa, ¿en dónde se almacenan? En variables. Eso es lo que hemos dicho, ¿cierto? No trabajo con los datos, sino trabajo con variables. Entonces, un get siempre tiene que estar asociado a una variable. Entonces, si se dan cuenta, aquí abajo está eso, dice aquí, edad igual gets, ¿ya? Pero hay una cosita aquí importante que es esto de aquí, esto que está acá, ¿lo están viendo? Esto que dice to y. Explico ese tema, fíjense. Yo cuando ejecuto el programa gets, repito, el computador se detiene para que yo ingrese la información. ¿Cómo ingreso la información? Por intermedio del teclado, ¿cierto? Por ejemplo, si me pide la edad, yo ingresaré pues 34 y le doy enter. Cada enter es un ingreso al programa. ¿Estamos hasta ahí? Pero ese ingreso, cuando se hace gets así solo, o sea, solamente con gets, con esta parte de acá, el ingreso, todo ingreso a la computadora es de tipo carácter. ¿Por qué? Porque el lenguaje de programación así trabaja. Todo lo que se ingresa a la computadora es de tipo carácter. Entonces, si yo ingreso una edad, por ejemplo, 34, en realidad será así, entre comillas. Pero yo no voy a trabajar con esos tipos de variables, porque yo lo que quiero trabajar es con una variable de tipo numérico entero. Entonces, este comando que está aquí, este que está acá, .tui, convierte esto, que es un alfanumérico, a un numérico. Entonces, cuando yo le pongo TUI, al final voy a obtener esto, que es 34. Sí. Después del todo voy a abajo y el valor entero. Sí, justo lo que voy a explicar. O sea, cuando yo quiero que la variable sea una variable de tipo entera, pondré TUI. Pero cuando quiera que una variable sea numérica o decimal, pondré TUF. Es lo que está acá. Cuando es entero pondré TUI y cuando es decimal pondré TUF. ¿Qué cosa significa TUI? Es to integer. ¿Y qué significa TUF? To float. O sea, hacia entero, hacia decimal o flotante, ¿no? ¿Ok? Entonces, de esa manera yo voy a ingresar la información.
Y esa es la secuencia que sigue cuando yo hago el ingreso de datos por el teclado, ¿no? Bien. Seguimos. Entonces, ¿cómo sería para mi ejemplo? ¿Se acuerdan de las notas? ¿Cómo sería ya en el lenguaje de programación? Sería así como lo estamos viendo acá. Para la entrada yo tendría que poner nota 1 igual gets.toF, nota 2 igual gets.toF y nota 3 es igual a gets.toF. No, este es así, esta es una línea, esta es otra línea, esta es otra línea. Ah, sí. Aquí no hay espacios, pero si yo dejo espacios en blanco, no interesa. No es relevante. Podría haber dejado espacios en blanco sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, esta es una línea de comandos, esta es otra línea y esta es otra línea. Entonces, con esto yo detengo la entrada. Seguimos. Vamos ahora a ver el proceso. ¿Cómo hacemos el proceso? El proceso básicamente es lo que ya habíamos indicado, está relacionado a las operaciones aritméticas que vamos a ir teniendo que escribir con las variables que ya hemos definido para hacer los cálculos necesarios y poder obtener el resultado que me están pidiendo. Aquí básicamente son operaciones aritméticas. Entonces, aquí por ejemplo, yo tengo operadores de asignación. El operador de asignación es este que está acá, es el igual. Nosotros lo conocemos como igual, ¿no? Pero en realidad se llama operador de asignación. ¿Por qué? Porque yo le asigno un valor a una variable, ¿no? O sea, si yo lo pongo así, me da igual a 24. Este valor 24 se lo estoy asignando a esa variable. Eso es lo que significa ese operador. Después tengo el operador más, menos, por, entre. Y aquí hay un operador que es el residuo. El residuo de la operación, ¿saben cuál es ustedes? Es lo que me queda después de dividir. O sea, el número entero que me queda después de hacer una división entera. ¿No? Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. Por ejemplo, si yo pongo 5 entre 3, esto aquí es igual. En números enteros será 1 y residuo 2. Entonces el residuo es 2. Entonces si yo pongo por ejemplo una variable que se llame residuo es igual a 5, 3, ¿qué valor voy a obtener? 2. O sea, el valor de residuo va a ser 2. ¿Ok? Una consulta. Sí. En estos operadores, la potencia, ¿cómo se representa? Justo lo voy a poner aquí. La potencia es doble asterisco. Doble asterisco. Entonces, cuando yo quiero, por ejemplo, una variable que se llame valor, yo le pongo 2 al cubo. ¿Cuánto es esto? 8. Si fuera 2 al cuadrado, sería 4. O sea, la potencia es 2 veces asterisco. ¿Ya? El porcentaje lo divides entre nada más, pues, o sea, ya es una operación aritmética, ¿no? Raíz cuadrada. Raíz cuadrada. La raíz cuadrada, por ejemplo, raíz es igual a esto, fíjense, max.sqrt2. Eso sería la raíz cuadrada de 2. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 2? 1.4142. 41, 42.
Entonces todo lo que yo le quiero sacar raíz irá dentro del paréntesis. Raíz cuadrada. Raíz cúbica, ya eso será, con potencia también se puede sacar la raíz, ¿no? Si lo elevo a la 0.5 es una raíz. Y si lo elevo, si quiero sacar raíz cúbica, lo elevaré pues a lo que es el decimal que le corresponde, ¿no? 1 entre 3. ¿El Ruby tiene un entorno gráfico o es tipo de OS? El Ruby es tipo de OS. Sí. ¿De qué vamos a ver el programa ya? Bien. Seguimos entonces. Eso en cuanto al proceso. En el cuanto al proceso, pues son operaciones aritméticas, ¿no? Que yo básicamente se conocen y algunas diferencias, por ejemplo el porcentaje, las potencias, eso sí difieren de lenguaje en lenguaje, ¿no? Hay en otro lenguaje que se hace de otra manera. Para elevar una potencia se hace de otra manera. Entonces, para nuestro ejemplo, vamos ahora, fíjense, ¿cómo sería el proceso para nosotros? Ahí está. Nota 1 más nota 2 más nota 3, todo entre 3. Que ya lo habíamos visto anteriormente, es idéntico, ¿no? Aquí no hay nada que descubrir. Cuando hicimos el análisis, eso fue lo que al final, el diseño también, eso fue lo que habíamos determinado. Por último, la salida. ¿Cómo hacemos la salida? La salida en el programa lo hacemos con un comando que se llama puts. Este que está aquí, puts. ¿Ya? Ese puts me permite emitir una salida. La salida que emite es siempre alfanumérico o cadena. ¿Ya? Entonces, fíjense. Si yo digo aquí, la nota final del curso es igual, esto que está acá, es un texto, ¿cierto? Porque está entre comillas. Le pongo más y aquí le digo nota.tus. Si tu i era para convertir a enteros, tu f era para convertir a flotantes, tu s es para convertir a string, a texto, exacto. ¿Por qué hago esta conversión? Esto que está aquí, ¿por qué lo hago? Porque como les comentaba, cuando yo hago un puts, todos los puts son solo para variables de tipo alfanumérico o cadenas o textos. Entonces, como este es un texto, la nota final del curso es igual, lo tengo que concatenar, este más es para concatenar esta otra cadena de caracteres que en realidad va a ser la nota convertido a texto. Entonces al final voy a obtener, la nota final del curso es igual a 15.4, pero ese 15.4 ya no es un número, sino es un texto, porque ya lo convertí con este tu s. Ajá. Ajá. Sí, representa tu s es hacia string. ¿Y cómo sería para nuestro ejemplo? Así como está en la pantalla. Puts, el promedio es igual a más promedio.tus. Entonces, ya completando todo lo que necesito para hacer mi programa, la entrada, tengo nota 1 que va con gets, nota 2 que va con gets, nota 3 que va con gets. El proceso que es nota 1, nota 2, más nota 3, todo entre 3. Y la salida que es, el promedio es igual a, bueno, este de acá ha salido mal aquí, disculpen, es comillas, ¿no? Que le he puesto aquí, no sé qué, este comando. El promedio es igual a más promedio.tus. ¿Ok? Pero fíjense, esto de acá específicamente es para yo hacer la entrada. Pero si lo pongo así directamente al momento de hacer el programa, me va a aparecer en la pantalla un puntito negro nada más, porque está esperando que yo ingrese algo, ¿cierto? Entonces, un gets siempre va acompañado de un puts antes. ¿Para qué? Para poder mandarle un mensaje a la persona y sepa qué es lo que tiene que ingresar. Aquí le pondré, pues, ingrese la nota 1. Entonces va a esperar ahí, de ingreso, enter. Ingrese la nota 2, ingreso, enter. Ingrese la nota 3,
Enter y hace el cálculo. ¿Ya? Entonces ahora sí, fíjense, vamos a desarrollar un programa Ruby que calcule el promedio de 3 notas. Ahora sí, lo vamos a hacer como programa, ¿ya? Pero ojo, vamos a explicar qué cosa es lo que vamos a utilizar para programar. Para programar, yo necesito dos cosas. Voy a poner aquí. Dos cosas. Primero, un procesador de texto, donde escribo el programa. El programa lo tengo que escribir en algún lado. Entonces necesito dónde escribirlo. Para eso necesito un procesador de texto. Puede ser cualquiera, pero nosotros aquí vamos a trabajar con uno que se llama Notepad++. Ese es el procesador de texto que vamos a utilizar. Y segundo, necesito el programa Ruby. Para ejecutar lo desarrollado. O sea, primero hago el programa y después lo ejecuto con Ruby. El Ruby es un lenguaje de tipo interpretado. ¿Se acuerdan lo que han leído en la lámina de esta semana? Decía tipo de lenguajes por su forma de ejecución. Tenemos de dos, que son compilados y son interpretados. Aquellos que son los compilados son los que se ejecutan directamente, o sea que yo veo el programa y le doy doble clic y se ejecuta. Por ejemplo, el Word, el Excel, el PowerPoint, todos esos son programas ejecutables. Y los programas interpretados necesitan de un intérprete, o sea, necesitan de un programa para poderse ejecutar. Este lenguaje de programación es interpretado, o sea, siempre necesita de la palabrita Ruby para poderse ejecutar. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, fíjense, por favor, entren aquí donde dice todos los programas, aquí en inicio, por favor, ¿sí? Y busquen todos los programas, el que dice Notepad++, este que está acá. ¿Listo? Le dan clic ahí, por favor. Si me abre una ventana, si les sale algún mensaje, por favor, le dan cancelar. Y si les aparece algún texto aquí, le dan clic aquí en estas X, hasta que se quede así como está aquí mi pantalla. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Estamos todos? ¿Sí? Ya. Entonces, aquí es donde vamos a escribir el programa. El programa tenemos que tener presente algunas cosas importantes, fíjense. Debemos escribirlo correctamente. O sea, no tenemos que tener errores de sintaxis, hay que escribirlo de manera adecuada, de acuerdo a lo que hemos explicado, ¿no? Siempre teniendo el orden necesario. O sea, la secuencia lógica es el algoritmo que estoy desarrollando. ¿Qué cosa es lo que tengo que hacer primero? Básicamente, capturar las notas, ¿cierto? Primero leo las notas, después calculo el promedio y después muestro el resultado. Entrada, proceso y salida. Esa es la secuencia. No puede variarse, pues. No puedo hacer primero la salida, después el proceso y luego la entrada, ¿no? Por eso el algoritmo es el orden lógico de pasos a seguir para solucionar el problema. Entonces vamos a empezar aquí. Como vamos a capturar los datos, entonces vamos a darle un mensaje primero a la persona para que sepa qué cosa es lo que tiene que ingresar. Cuando hacemos una salida por pantalla, utilizamos el comando, habíamos dicho, puts. ¿Ya? Puts, y entre comillas, voy a poner el mensaje, voy a poner ingrese la nota 1.
Y seguido voy a poner nota 1 es igual a gets.toF, que es lo que estaba en la lámina, ¿no? Voy a irme a la lámina un ratito, acá. Estoy haciendo esto de aquí, nota 1. Antes lo único que varía con esto es que le he puesto el mensaje, ¿no? Ingrese la nota 1 para que aparezca el mensaje en la pantalla. Bien, entonces esto de aquí, fíjense, como es lo mismo, voy a copiarlo 2 veces y voy a poner nota 2 y acá nota 2, acá nota 3 y aquí nota 3. Esto es lo mismo que lo que está acá. Lo único que aquí en entrada pues no he considerado el mensaje, pero que sí debe ponerse al momento de hacer el programa. ¿Ok? Luego tengo que hacer el proceso. Esta es parte de la entrada. Ahora voy a hacer el proceso. El proceso es calcular el promedio. Entonces la variable promedio será igual a la nota. No, el espacio que he dejado aquí es para que se note la diferencia entre entrada, proceso y salida nada más. No implica ningún tipo de ejecución en el programa, es solo para que se vea mejor. Exacto, se puede dejar o no se puede. Yo lo dejo para que se note cuál va a ser la entrada, el proceso y la salida, nada más por eso. ¿Ya? Nota 1, nota 2, más nota 3, todo entre 3. Y por último, el promedio, ahora va a ser la salida. Como ya tengo el cálculo, ahora pongo puts, el promedio es igual, más promedio to S. Y listo, ya tengo mi programa, pero recién lo he escrito. ¿Ya? Recién lo escribo, entonces fíjense, cuando yo lo escribo, ahora lo tengo que guardar. Para poderlo ejecutar, tengo que guardarlo. Entonces, para guardarlo, le pongo aquí archivo o file, ustedes creo que está en inglés. Save as, o sea, guardar como. Ubico una carpeta donde guardarlo. Yo lo voy a guardar por acá. Tengo una que he creado que se llama PC. Y fíjense, por favor, el nombre que le voy a dar, le voy a poner así. Ejercicio 1.1.rb. .rb significa que es un programa Ruby. ¿Ya? El ejercicio 1 está todo junto. O sea, no hay que dejar espacios en el nombre. Todo es uno solo. Entonces ahora sí lo guardo. Guardar. Sí. Entonces aquí arriba cambió el nombre, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Dice ejercicio 1.rb. Inclusive aquí algo ha cambiado, algunos colores, se lo he puesto esto plomito, porque este procesador de textos ya identificó que es un programa Ruby, entonces ya le da una nueva forma, ¿no? Hasta aquí, por favor, preguntas, ¿me van siguiendo? ¿Sí? Ya. Entonces, listo, ya hice el programa, ahora tengo que ejecutarlo para probar si es que funciona. ¿Cómo debo de hacer para probar si funciona? Voy aquí donde dice ejecutar o run, ustedes dicen, si fuera en inglés diría run, y escojo esta opción que dice Open Current Dir CMD. Le doy clic y me aparece esta ventanita de acá. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo ejecuto? Primero pongo la palabra Ruby y después escribo el nombre del programa que acabo de hacer, que se llama ejercicio 1.rb, todo completo.
¿ok? Le doy Enter y fíjense lo que sucede. Dice, ingrese la nota 1. O sea, ya estamos interactuando con el programa, ¿no? Entonces le voy a ingresar 15.5. Le doy Enter. Cuando le doy Enter, lo que va a hacer el programa es, aquí se ha quedado, va a capturar el valor alfanumérico, lo convierte a decimal y se lo asigna a esta variable que se llama nota 1. Eso es lo que hace esto que voy a hacer ahorita cuando yo le dé Enter. Enter. Ahora dice, ingresa la nota 2, ya está por acá, ¿no? Vamos avanzando. Se dan cuenta que el programa se ejecuta de arriba hacia abajo. Entonces acá va a hacer lo mismo. Está esperando que yo ingrese aquí algo. Ese algo lo va a convertir a número decimal y lo va a asignar a la variable nota 2. Voy a ponerle 13.6. Enter. Y después, por último, dice ingrese la nota 3. Estoy aquí ahora. Y va a suceder lo mismo. Va a esperar que yo ingrese información, le dé intro y cuando suceda eso, va a cambiarlo a un número decimal y se lo va a asignar a la nota 3. Y luego de eso va a continuar calculando el promedio y luego me va a emitir el promedio. O sea, ya lo hace de manera rápida, ¿no? Vamos a ponerle 14.5. Entonces me da, el promedio es igual 14.53333333. Tú eliges. Ah, es que a veces el escritorio tiene, está protegido. Grábalo en D. Sí. A ver, fíjense, entonces aquí tenemos ya la solución. Esta es la solución que yo le he sacado ya de un programa, de un Notepad. Esto que está aquí, por favor, esto que está aquí dice Michi entrada, ¿no? Michi hashtag, ahora es hashtag. Ya, este hashtag entrada es solamente un comentario. ¿Qué cosa es un comentario? O sea, es un texto que yo pongo ahí solamente para darle un poquito más de explicación al programa, ¿no? Que no tiene nada que ver con la ejecución del programa, no tiene nada que ver con nada, solamente es para que el programa no lo tome en cuenta, se le pone así, hashtag. Así es. Entonces, cuando ustedes quieren, por ejemplo, documentar su programa, pueden poner aquí, por ejemplo, aquí ingresamos la nota 1, porque por esto, por lo otro, ¿no? Con Michi, ¿ya? O hashtag, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí realizamos el proceso, le he puesto, ¿eh? Y esta es la salida, ¿ya? Entonces fíjense, yo tengo aquí esta ruta que está acá. Yo lo que he hecho es, he copiado en una carpeta que se llama Ruby, he generado un archivo que se llama ruby.zip para que ustedes lo descarguen y tengan la versión de Ruby y la versión de Notepad que vamos a utilizar para la programación y lo pueden instalar en su casa. Para que no tengan que buscarlo lo pueden buscar en internet también, pero lo que pasa es que hay versiones actuales y a veces no son iguales a las versiones que estamos usando ahora. Entonces es mejor que trabajen con las versiones que estamos usando en las clases, ¿no? Entonces, lo bajan, lo descomprimen y van a encontrar dos programas. Uno que es el Notepad++, y otro que es el Ruby, o se llama Reinstaller también. Entonces lo que tienen que hacer básicamente es instalar, el orden no interesa, cualquiera de los dos. Es sencillísimo. Solamente le dan aceptar a todo lo que les pida mensaje, next, o sea, por defecto todo, y al final se instala solito. Pero lleguen siempre hasta el final, porque a veces les pide instalar otras cosas, instálenlas también, ¿ya? Por ejemplo, cuando instalen el Reinstaller, le pide instalar un hit no sé cuántos, no vas a decir. Eso también instálenlo porque al finalizar, recién va a permitir que la configuración de la computadora se cambie y pueden ustedes ingresar de frente con Ruby. Por eso es que acá lo instalan mal, pues, porque a veces lo cortan en un sitio y ahí se queda incompleta la instalación. Entonces, tendría que ser en su casa igual como estamos haciendo ahorita, y no es la idea, pues. La idea es que terminen de instalar hasta el final.